a iniciar la clase de la segunda unidad del módulo que tiene que hablar con, habla de lo que son bacterias y virus. Vamos a tocar temas relacionados con básicamente definir qué es una bacteria, qué es un virus, cuáles son las diferencias que existen una a la otra, cuáles son las principales enfermedades que ocasionan las bacterias, cuáles son las principales enfermedades que causan un virus y algunos otros patógenos que tenemos que hablar sobre las características principales. Entonces nos vamos a enfocar en la parte de algo de clasificación de las bacterias y su importancia. Entonces para ello vamos a trabajar primero con la presentación de la clase del día de hoy, que tiene que ver con bacterias y virus. Okay, dentro de la clasificación vamos a hablar de pues, la importancia que tiene. Bueno, resulta que las bacterias son pues, organismos dentro de la clasificación sistemática taxonómica de los organismos. Las bacterias son clasificadas al igual que otro grupo importante que son las arqueas o arqueobacterias. Son, digamos que, son individuos totalmente diferentes. Son entidades o son células procariotas porque no tienen un núcleo definido, no tienen un espacio, así como las células eucariotas, como célula animal o vegetal que tiene un espacio en el núcleo, la cual comprime lo que es el núcleo. El núcleo tiene su estructura para comprimir lo que son los cromosomas. Entonces, estos organismos, estas células son entonces procariotas, bacterias, virus. Entonces, los procariotas dentro de cada dominio son, algunos individuos son algo difíciles de clasificar. Los procariotas tienen diferentes tipos de tamaños, algunos tienen un tamaño más grande, otros más tamaño pequeño. Ambos grupos, los procariotas, tanto bacterias y virus, tienen que observarse a través de un microscopio, en muchas ocasiones para ver la morfología y estudiar bien su patrón de comportamiento, metabolismo, estructura de ADN y demás. Tienen que utilizar entonces otras técnicas de laboratorio utilizando microscopios electrónicos. Bien, el dominio entonces de los procariotas, los primeros organismos que habitaron la Tierra fueron organismos procariotas. Entre ellos son categorizados como microbios unicelulares, unicelulares que es una sola célula, y carecían de organelos celulares, es decir, que no tenían una organización celular compleja. Los procariotas siguen siendo extremadamente abundantes y comprenden tres tipos de dominios según las últimas clasificaciones que existen, de las bacterias y de las arqueas. La similitud entre bacterias y arqueas, bueno, son procariotas, son organismos unicelulares y son organismos sumamente pequeños, aproximadamente de 0.2 a 10 micrones, o sea, es sumamente pequeño que solamente se logra ver con cierto tipo de microscopios especiales. Diferencias entre una bacteria y la arquea son características estructurales bioquímicas, difieren en la pared celular, composición de la membrana plasmática, ribosomas, RNA, polimerasa, es decir, la pared celular es la forma que tiene la célula, en este caso la pared celular es la forma que tiene, en este caso, bacterias o arqueas. La composición de la membrana, algunas son más, digamos que su composición de la membrana plasmática, su grupo de fosfolípidos es mucho más complejo, tiene una composición química mucho más dura, más rígida, que no permite la entrada de ciertas sustancias de la parte externa de la célula, del organismo. Entonces, eso permite ser mucho más complejo el tipo de bacteria o organismo. Los procariotas tienen una estructura muy simple, en algunos casos simples se define el hecho de que no tienen un núcleo definido, no presentan una enorme cantidad de diferencias anatómicas dentro del desarrollo de animales. Características usadas para clasificar los procariotas. La forma, o sea, la morfología, la locomoción tiene que ver con el hecho de que algunos tienen un flagelo que les permite movilizarse. Pigmentos, algunos tienen ciertas cualidades de bioquímica que le da una característica o una coloración adecuada. Tienen que tener nutrimentos porque es la forma que tienen que alimentarse y la forma en que algunos tienen para, digamos, dividirse o reproducirse. Apariencia de colonias, algunos se agrupan como los diplococos, estreptococos,
que se agrupan uno sobre otro. Propiedad de tinción. La tinción tiene que ver con uno de los mecanismos para la identificación. Puede ser gran positivo, gran negativo, dependiendo qué tipo de laboratorio o tinción estoy utilizando para identificar la bacteria en particular que se esté estudiando. Y la secuencia de nucleótidos, que es básicamente la parte filogenética en la cual se han logrado identificar muchos organismos a través de los estudios filogenéticos, estoy utilizando el ADN. Las tres formas procariotas más comunes, que lo que mencionaban, algunos que se agrupan uno sobre otro, otros que tienen forma de bastón. Entonces se clasifican así, esférica, de bastón o de sacacorcho. Y aquí entonces una imagen. Aquí todo esto que se ve en forma de ese barrido que se ve, es una tinción y al microscopio, en la cual se utilizó por el microscopio, se toma una muestra de una bacteria determinada y se observa y se tiñe con un tipo de sustancia química en especial para que tome esta coloración. Entonces, la pared de la bacteria, la pared celular de la bacteria, entonces a la presencia del químico, ella se tiñe de este color y se logra ver al microscopio. Entonces, todo lo que está aquí en forma de morado son bacterias. Esa es la forma. Estos probablemente sean diprococos. Acá está ya entonces ampliando el microscopio. Entonces se logra ver estas partes. Estos ya son bacilos. Cada uno de ellos es una bacteria. En este caso tiene la forma de bacilo, como de bastón. Estos son entonces como espiralados. Son estos que se ven aquí. ¿Cómo sobreviven y cómo se reproducen los procariotas? Bueno, algunos procariotas tienen la facilidad de moverse a través de flagelos, tienen la motilidad, tienen movimiento. Muchas bacterias forman películas en la superficie, es decir, que forman una barrera protectora. Y desarrollan una estructura que se llama endosporas, que es como una coraza que le permite sobrevivir a la bacteria ante cualquier tipo de sustancia digamos, un antibiótico que quiera destruir la bacteria. Entonces, esa endospora es como una capa protectora que impide que cierto medicamento o cierto antibiótico la destruya. Por ejemplo, este que está aquí es un bacilo, pero observen que esta estructura que se ve alargada aquí en la parte posterior del bacilo, este es el flagelo. Ellos utilizan esta estructura para moverse dentro del medio en el que esté. Entonces, le permite movilizarse, permite de repente en algunos casos, dependiendo del tipo de bacteria, pueden usarse para alimentarse o para, básicamente, es lo que es movilidad, movimiento. Aquí, por ejemplo, tengo una atención de alguna muestra de las bacterias que causan la carie dental. Una atención especial, se logran ver que cada uno de estos palitos son bastones, son bacterias. Esta es la condición de las endosporas. Esta es una bacteria, cada una es una bacteria. Aquí, por ejemplo, este rabito que está aquí es el flagelo de esta bacteria. Todo este cuerpo es la pared de la bacteria, todo esto que delimita a la célula, por eso se dice que son unicelulares, porque este es una sola célula, este es otra célula. Entonces, son entidades unicelulares. Obsérvese que lo amarillo en este caso, aquí, viene siendo lo que es la parte del citoplasma, y esa estructura roja que está aquí es la endospora. Eso es como una barrera protectora que desarrolla contra cualquier tipo de antibiótico. Algunas bacterias tienen la capacidad de sobrevivir en temperaturas extremadamente extremas, como en las lagunas de los volcanes, donde hay alta concentración de azufre, de monóxido de azufre o azufre. Ahí hay bacterias, esas bacterias son quimiosintéticas, son bacterias que tienen la capacidad de transformar el azufre, usan el azufre para extraer su alimento, elaborar su alimento. Entonces son quimiosintéticas. Algunas se clasifican dentro de la clasificación de ellas, aquellas que pueden utilizar el oxígeno o no. Entonces, las que no usan el oxígeno son anaerobias, o sea, que no tienen, para poder sobrevivir, vivir, multiplicarse, metabolizar alimento y demás, no necesitan del oxígeno. Entonces, esas bacterias se le conocen como bacterias anaerobias. Ana es sin, aeróbico es oxígeno. Entonces, esas bacterias no necesitan oxígeno.
Por ejemplo, la bacteria, una de las más estudiadas en este aspecto, que no necesita oxígeno, por ejemplo, la bacteria de los tétanos. Otras sí necesitan del oxígeno para poder metabolizar, para poder reproducirse. Entonces, cuando necesitan el oxígeno, se les conoce como bacterias aerobias. Entonces, ejemplo, hay una muy común, muy estudiada genéticamente hablando y de muchos estudios que se han hecho, la Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria coliforme que se encuentra en los intestinos gruesos. Es una bacteria que normalmente se encuentra en los restos de heces fecales, pues por eso la necesidad de, después que ocurren, digamos que las necesidades fisiológicas, hay que lavarse las manos porque normalmente la bacteria quedan restos de heces en las manos o dentro de las uñas. Y ahí entonces hay Escherichia coli. La Escherichia coli es una bacteria que normalmente uno de los principales síntomas cuando la persona adquiere o ingiere alimentos con alta contenido de Escherichia coli o bacterias coliformes, de la deshidratación o la diarrea. Entonces, por eso es que normalmente esta bacteria pues se toma como ejemplo para una bacteria aeróbica. Además de que es una bacteria bastante compleja y que puede causar algún daño al cuerpo, que es el cuerpo humano. Otros ejemplos, tenemos la de la peste bubónica, la Yersinia pestis, que es otro tipo de bacteria, muy estudiado también, de la peste negra, la enfermedad del Lyme, que también es por una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi, que es transmitida a través de lo que es la garrapata que tienen los venados. Otras enfermedades bacterianas, como la tuberculosis, la gonorrea, la sífilis y la cólera, que son, entonces, también son transmitidas por diferentes tipos de bacterias. La bacteria es otra muy dañina, la bacteria de Staphylococcus, que causa neumonía, principalmente problemas respiratorios graves que llevan a la muerte. La Escherichia coli, como ya se lo he dicho, pues existen diferentes tipos de coli, pero normalmente se encuentran lo que es las heces y puede ser fatal si no se controla. La mayoría de las bacterias son inocuas, o sea, que se pueden encontrar en diferentes tipos de ambiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una bacteria y el virus? Principalmente la bacteria, morfológicamente hablando, tiene una forma de bastón, esférica, pero los virus son sumamente más pequeños. ¿Sí? No tienen una estructura tan definida, pero son sumamente más pequeños y son totalmente letales. Las bacterias, pues existen algunas bacterias que utilizando probióticos o bacterias en sí, pues se ha logrado desarrollar técnicas, por lo menos las que trabajan o las que desdoblan la lactosa, el azúcar que está presente en la leche y se obtiene en yogur, queso y otros alimentos. O sea, que hay algún cierto tipo de bacterias que pues son beneficiosas para el hombre. Sin embargo, un virus es totalmente letal. Entonces, un virus consiste en una molécula de ADN o de RNA envuelta en una cubierta protectora. O sea, no tiene una forma tan compleja, no tiene una forma tan definida. Simplemente es una envoltura con una cantidad de ADN envuelta en una capa de proteínas. Y bueno, eso es un virus prácticamente. Y son sumamente letales. Algunos agentes infecciosos son aún más simples que otros. Algunos tienen una complejidad mucho más digamos, más arraigada a su estructura molecular, su estructura proteica es mucho más compleja, mucho más difícil de romper, entonces eso va a ser un virus más virulento que el otro. Características, pues, carecen de ribosoma, membrana celular, citoplasma, en algunos casos no se consideran ser vivos, solamente tienen una condición de proteínas en la cual tienen un RN, un ADN. Entonces, algunos libros parece que no son considerados como seres vivos, no tienen esa entidad. Solo se pueden reproducir dentro de una célula huésped, definitivamente que una de las características principales de los virus es que necesitan tener un huésped. Si no hay huésped, el virus no se puede replicar, no se puede duplicar, no puede hacer una copia de sí mismo y pasarse las células de una a la otra. Entonces, prácticamente, si no hay un huésped, el virus no es nada, no tiene ningún peligro.
El detalle es cuando encuentra un huésped. Cuando encuentra el huésped y él comienza a hacer esa duplicación de su material genético y pasárselo a las células del huésped, y ese entonces comienza a hacer una secuencia anormal, ya que ha sido infectado con ese código genético nuevo, errado, malo. Entonces ahí viene la complejidad de la enfermedad. Adoptan una gran variedad de formas. Ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las formas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, pues, de lo que es viendo el tamaño, ¿sí? Tamaño de cierto tipo de bacterias. Esta que está aquí es una célula normal, una célula eucariota. Esto azul que está aquí es el núcleo. Esto es el aparato de Golgi. Aquí esto es lo que es una mitocondria. Por aquí están los ribosomas. Lo celeste, todo el citoplasma. Esto que está más remarcado aquí viene siendo la membrana plasmática, la membrana celular. Así más o menos son nuestras células. La célula animal eucariota. Miden de 10 a 100 micrómetros. Pero miren a una bacteria, el Staphylococcus, por ejemplo, o la Escherichia coli, la forma de un bastón. Entonces, acá el Staphylococcus es porque son como bolitas, pero están apiñados como en racimo. Entonces, ese es el término que se utiliza en biología y en microbiología para determinar ese grupo de bacterias, formas esféricas apiñadas uno sobre otro, Staphylococcus. Entonces, prácticamente, miren el tamaño de una célula eucariota a una bacteria. Ahora, las bacterias sí tienen una forma mucho más definida. Si vemos el bastón de acá de la Escherichia coli, pues por ahí está el flagelo, que le permite movilizarse. Está la estructura del ADN, pero no tiene un núcleo. O sea, este núcleo que está aquí en la célula eucariota no lo tiene esta Staphylococcus, ni lo tiene esta bacteria aquí de Escherichia coli en forma de bastón. Sin embargo, sí tienen estructura genética, pero está por ahí disuelta dentro del misma bacteria. Ahora, observen un virus. Este es un virus. El virus no es prácticamente nada. Sin embargo, tiene una estructura proteica y tiene una cobertura y tiene ese ADN, que es una secuencia de una serie de proteínas, las cuales entonces, en comparación al tamaño y en comparación a la complejidad, necesita un huésped. Muchas veces ese huésped puede ser una bacteria, o muchas veces ese huésped normalmente también es una célula eucariota o cualquier otro tipo de célula. Cuando él viene y pasa su estructura genética, se la pasa a cualquiera de las células, ya sea unicelular, por ejemplo, una bacteria, o se la pasa a una célula eucariota, entonces ese código genético errado, la célula nueva, cuando comienza a hacer replicaciones ya sea por mitosis o por otro mecanismo reproductivo del celular, comienza entonces a mandar la información errada que le envió el virus, se la pasó. Entonces las células comienzan a hacer copias erradas, malas, células malas, y eso multiplicándose en 1.000.000, pues entonces comienza la enfermedad. Este es el caso del virus de la rabia. Totalmente, como ustedes ven, si ustedes comparan la parte de una bacteria o una célula eucariota, no hay núcleo definido. Esto que está aquí se ve de forma verde, es su contenido de ADN o ARN, y pues tiene esta estructura que lo protege. Entonces de ahí viene el hecho de que es una envoltura. Y por eso en algunos libros, algunos autores, algunos biólogos consideran que no tiene vida. Acá, por ejemplo, esta es otra de las formas, ¿verdad? Esta es una de las formas que tiene de los virus. Normalmente, los que tienen esta cualidad tienen la particularidad de pegarse a la membrana de las células huésped, y la estructura proteica, pasarle esa información, y la célula del huésped comienza entonces a hacer copia de sus mismas células, pero ya con un código genético del virus errado. Y ahí sobre entonces la enfermedad. Este virus, también del virus que ataca a la hoja de tabaco, es en forma de mosaico. Virus de la influenza tienen una forma más o menos ovalada, pero igual no tiene una complejidad. Sin embargo, cuando encuentra el huésped y comienza a pasar la información errada a nivel proteico de su ADN, comienza la célula huésped entonces a manifestar el problema. Los virus constan de dos partes principales, una molécula llamada hereditaria ADN o ARN, dependiendo qué tipo de virus sea,
y la estructura proteica. Son las partes principales. O sea, no tiene un ribosoma, no hay mitocondria, no hay núcleo definido, tiene citoplasma, digamos, tiene nada más una cobertura, o sea, no hay más complejidades. Este es el virus en etapa de replicación esta puede ser el virus del VIH, en la forma que tiene una estructura proteica de glucoproteínas, una bicapa de lípidos, tiene una estructura genética del ARN viral, que es el que se le transmite a la célula huésped. La célula huésped adquiere esta estructura del ARN viral, la célula que toma esa estructura la comienza y la mete dentro del código genético de la misma célula y comienza a hacer copias erradas, una tras otra, y al final entonces multiplicándolo por 1.000.000, y entonces todas las células quedan defectuosas y la persona entonces por ende comienza a padecer ya sea el diferentes tipos de enfermedades oportunistas, y es lo que se conoce finalmente como el SIDA. No puede crecer o reproducirse por sí solos y son parásitos de células vivas. Lo que les mencionaba, necesitan a un huésped. Si no hay huésped, el virus con el tiempo permanece inactivo o sencillamente entonces por factores físicos, químicos, ambientales, naturales, el virus desaparece o se destruye. El material genético viral secuestra a la célula huésped para producir los componentes de nuevos virus. Es decir, un solo virus entra, llega a la célula huésped, identifica las células y comienza a pasarle la información genética errada. Y esa información genética errada, la célula huésped la adquiere y comienza a hacer copias de sí misma, de forma también entonces errada con la información del virus. Y así sucesivamente. Bien, este es el mecanismo en la cual el virus, como le mencionaba, tiene una forma así como tetraédrica y logra entonces identificar una célula huésped y esa célula huésped entonces adquiere el código genético errado. Aquí se ve cómo se está introduciendo el código genético del virus hacia la célula huésped. Esta célula huésped comienza a hacer copias de ella misma, pero ya con el ARN o la formación genética del virus, y ya entonces comienzan los problemas de salud. Algunos virus, por ejemplo, el resfriado, sarampión, virus de la rabia, que son los que atacan el sistema nervioso, son los más comunes. El virus del herpes, que pueden ser entonces a nivel de enfermedades genéticas, perdón, enfermedades sexuales. El virus del herpes, que en algunos casos pues, también puede atacar los labios, la boca y demás. El virus del VIH, que ya les mencionamos como más o menos en forma general cómo se logra identificar la célula huésped y automáticamente comienza a mandar la información errada del virus y comienza a hacer copias de las células erradas también. Los antibióticos, pues, la función principal de los antibióticos es la de romper esta estructura. Cuando un antibiótico se ingiere, una inyección o cualquier tipo de medicamento para un virus, es porque ha sido probado y ese antibiótico logra o tiene una propiedad bioquímica la cual tiene la capacidad de romper esta estructura glucoproteica del virus. Entonces, cuando destruye esta cobertura, ¿verdad?, que protege el ARN o la información hereditaria del virus, entonces esa sustancia bioquímica ingresa, destruye la parte interna del virus o también hace que en esta parte de lo que son las puntas que aparece aquí, evita que ciertas enzimas o ciertos transcriptores no logren adherirse a la superficie de la membrana de la célula huésped o que no permita que ocurra la división celular. Entonces, bloquea ese proceso. Entonces, muchos de los antibióticos, muchas de las inyecciones, muchos de los medicamentos que se tratan antiviralmente, retroviralmente hablando, entonces tienen esa capacidad. Por ejemplo, los que tienen mucha capacidad de retroviral, o sea, que evitan que el virus no pueda reproducirse dentro de la célula huésped, son los medicamentos que normalmente se les suministran a las personas que son identificadas a tiempo con el virus de VIH. La persona puede demorar 20 años una vez se les diagnostique en temprana
situación, temprana identificación que tiene el virus, entonces comienza a tomar una serie de medicamentos retrovirales. O sea, no es que mata el virus, sino que evita que el virus le pase la información hereditaria del virus a la célula huésped. Entonces, evita que se replique, que se pueda reproducir. Entonces, eso es lo que hace un medicamento retroviral en el caso de un paciente de VIH. Ahora, si no toma el medicamento retroviral, pues el virus, el medicamento pierde efectividad o no está presente, entonces el virus llega a la célula huésped, pasa la información hacia la célula huésped y ya la célula se contamina. Entonces, estos son algunos de las digamos, importancia que existe entre una bacteria y un virus. Por ejemplo, un virus totalmente letal hasta hace un par de meses atrás era el ébola, que tiene la capacidad de matar el 90% de sus víctimas. No hay tratamientos, pero no se ha curado en sí. Hay tratamientos. Pero bueno, ahora existen, ya no es ébola, ya ébola pasó a segundo plano. Y ahora es el coronavirus, pues que totalmente es el que tiene a todo el mundo pata para arriba. Bien, esos son los aspectos más importantes. Existen otros como los priones, que son otros tipos, pero son también considerados como un tipo de virus, pero son, digamos, no tan conocidos. En el caso de los mecanismos de replicación de los priones consisten en una única proteína que es producida por células nerviosas normalmente, se pega de una forma errada, de este modo se transforman en priones infecciosos. Es decir, muchas veces cuando ocurren cuando la célula está expuesta a diferentes mecanismos, a diferentes sustancias químicas, a un estrés o a diferentes agentes o fundamentos hereditarios, es probable que entonces pues tenga una complejidad. Entonces, dentro de lo que son los talleres del módulo, hay dos actividades que tienen que desarrollar utilizando este material que se le va a estar suministrando en la plataforma y tienen que leer entonces el módulo para que puedan desarrollar los talleres asignados para su posterior entonces evaluación.